Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que es lo que nos toca hoy. La semana pasada no hubo contraportada, tampoco contraplano, porque estuve de visita en Valencia, así que como no estuve en el estudio, pues nada, lo que hice fue hacer un vídeo allí en la ciudad, que hacía un tiempo estupendo y lo pasé, la verdad, muy bien. Así que nada, me traje la contraportada para esta misma semana. Ya sabéis, a veces las contraportadas o los contraplanos se retrasan porque tengo el sábado ocupado, o mejor dicho, tengo el viernes ocupado, que es cuando preparo este programa y me lo tengo que llevar a la semana siguiente. Pero bueno, al tratarse de un programa, de una contra, que no urge, es decir, lo mismo da escuchar el programa de hoy o dentro de un año o dentro de 10 años, a veces me sorprende cuando en alguna ocasión me viene algún oyente, algún contraescucha y me dice, pues escuché el otro día aquel contraplano en el que recomendabais tal o cual película o tal o cual libro. Y me sorprende porque aquel contraplano, aquella contraportada, pues es de hace 6 años o 7 años. Y digo, caray, ya ni me acordaba de aquello, de que habíamos recomendado tal o cual libro. En fin, esta es la ventaja de los programas culturales de los sábados, que son programas completa y absolutamente atemporales. Pueden estar atemporales como los libros que nos traen. Hoy tengo unos cuantos que en principio iban para la semana pasada, pero que han pasado a estas. Voy a ver si no me enrollo mucho, porque uno de ellos, la verdad, es que me gustó bastante, así que lo voy a dejar para el final. Nos lo trae Silvia Lérida, y los otros dos que, a ver, no los he leído y entonces pues tampoco puedo opinar demasiado sobre ellos, los meteré antes. De cualquier modo, si me queréis enviar, nos queréis enviar, aquí utilizo la primera persona del plural, porque este programa lo escucha mucha gente, todos aficionados a la lectura, como es normal. Algunos contraescuchas me dicen que buscan recomendaciones, hay ya tantas, después de, pues va para 9 años que hacemos este programa y es normal que al final pues haya decenas, centenares y no miles de libros recomendados por la propia comunidad para la comunidad. El número de WhatsApp, porque esto se hace por WhatsApp, que hay que utilizar para enviar las recomendaciones o notas de voz de WhatsApp al siguiente número: 690 82 7909. Repito, 690 82 7909. Ya sabéis, en el caso de que tengáis alguna duda, o venís aquí o al domingo a escucharlo de mi voz, o si no, desde hace unos cuantos días en la contrarréplica, al final de cada contracrónica, pongo en uno de los lados, esa cuadrícula que tengo en la que distribuyo el contenido, en vídeo por lo menos, lo tenéis ahí. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya, no sin antes deciros que en el caso de la contraportada o el contraplano os podéis extender un poquito más siempre que lo tengáis bien organizado, es decir, podéis hacer notas de voz más largas, o debéis por lo menos hacer notas de voz más largas que en la contrarréplica. E importante, dos cosas. Una, que se escuche lo más limpio posible el audio. Es decir, que se oiga y después podamos escucharlo propiamente, es decir, oír con atención. Y la segunda, esa es la primera, importante, y la segunda es que me digáis vuestro nombre, porque yo no soy adivino, no tengo aquí una bola de cristal ni poderes psíquicos para adivinar cómo os llamáis. Así que dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos esta contraportada del 12 de abril, aunque como os decía hace un momento, esto lo podéis escuchar en cualquier momento, porque las recomendaciones sirven para dentro de un montón de años. Cuando ya ninguno de nosotros estemos aquí, estas recomendaciones seguirán teniendo valor, porque un buen libro nunca se pasa de moda. Bien, lo que nos trae Juan Carlos es un libro, concretamente, una novela histórica ambientada en la Sevilla del siglo XVII. Una novela que hace unos años se leyó bastante, de hecho estaba en todas las librerías y que, bueno, me la ha recordado. Yo la verdad es que no la he leído, así que lo que sepamos de ella a través de este programa lo vamos a saber a través de Juan Carlos. Que nos lo cuente él. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, te mando esta nota de voz bueno, principalmente dirigida a la contraportada, para compartir contigo y con el resto de contraescuchas un libro que terminé hace poquitos días y la verdad que ha sido un descubrimiento. Porque, bueno, a mí, como imagino que a la mayoría de tus seguidores, pues me gusta mucho la historia, me encanta leer novelas históricas, más que ensayos, la verdad. Y bueno, el otro día, hojeando libros en una biblioteca,
cayó en mis manos un libro que se titula El ritual de las doncellas, de José Calvo Pollato. Yo no tenía, vamos, no conocía a este autor, no había leído nunca ninguno de sus libros y bueno, leí el prólogo y tal y me gustó y decidí llevármelo. Y oye, un libro fantástico. El autor describe el contexto histórico muy bien, trama una historia muy entretenida y bueno, y tiene a dos personajes, a Pedro Capablanca y a Fray Hortensio, que de alguna manera, pues bueno, evocan, y hombre, a mí por lo menos me han recordado mucho al Capitán Alatriste de Pérez Reverte. Nada, por lo que he podido leer del autor, es un doctor en historia que tiene varios libros más y bueno, y muchos de ellos son de una saga de estos personajes, ¿no? Varias historias, al parecer, varias aventuras de estos dos protagonistas. Así que nada, estoy deseando hincarle el diente o el ojo al siguiente libro de este autor y me encantaría saber tu opinión, si lo habéis leído, y bueno, la opinión del resto de Contraescuchas. Venga, me despido felicitándote como siempre por tu programa y nada, y un saludo para todos. Este libro, El ritual de las doncellas, se titula, es un libro que tiene, como os comentaba, ya unos cuantos años encima. He ido a mirar por pura curiosidad. Bien, este salió al mercado en el año 2007. Que el tiempo pasa, que es un gusto. 2007 está ya, pues iba a decir a 15 años, no, a unos cuantos más, a 18 años exactamente de distancia, porque estamos en 2025. En su momento fue un libro que se vendió mucho. Yo no lo he leído, así que nada puedo decir de él. Entiendo que estará bien, porque es un libro que se vendió bastante en su momento y se hablaba mucho de él. Lo que creo Calvo Pollato aquí es, bueno, fue mejor dicho, porque no ha continuado con esta serie, fue a un personaje ficticio llamado un tal Pedro Capablanca. De hecho, se comentaba que estaba haciendo como, bueno, pues como Pérez Reverte, ¿no? Con el Capitán Alatriste, pues crear un personaje de otras características, una especie de Sherlock Holmes del siglo de oro español. Hay otro libro de la misma época, es decir, de 2 años antes, porque esta es la segunda parte, Juan Carlos, no sé si conocerás la primera. La primera es de 2 años antes, del año 2005, que se titula El manuscrito de Calderón. Os desgrano la sinopsis. Como no he leído ninguno de los dos, pues no os puedo hablar de primera mano ni hacer mi propio análisis. Pero vamos, os desgrano la sinopsis de ambos porque están publicados por Ediciones B, o lo suyo es leerlos seguidos, ya que os metéis con esto. Pero en el caso del manuscrito de Calderón, que sería el primero, dice lo siguiente. La España del siglo de oro, durante la regencia de doña Mariana de Austria, era un mundo de grandezas y miserias, bullente de una vida que casi siempre tenía que vivirse al límite. En Madrid, tablero donde se jugaban algunas de las partidas políticas más importantes de la Europa de la época, se daba cita a una fauna humana variada y peligrosa. Soldados de fortuna, hidalgos arruinados, nobles encumbrados, clérigos, mendigos y matones a sueldo. Es el ambiente ideal para quienes tienen que sobrevivir a base de ingenio, como Pedro Capablanca, hidalgo de escasos medios, que como tantos otros tiene más esperanzas que realidades. Capablanca, sagaz, leal, honrado a su manera, es investigador, pesquisidor exactamente, que era el término que se utilizaba entonces, de enredos y situaciones complicadas. Su trabajo, resolver asuntos a los que la justicia, ya sea por incapacidad, ya por limitaciones políticas, no llega. Lo que os decía, un Sherlock Holmes, vamos. Acompañado por su amigo, Fray Hortensio Algodonales, un estrafalario monje basilio de notable agudeza mental. Los monjes basilios, la regla de San Basilio Magno. Bueno, esto no viene en la sinopsis, esto os lo aporto yo. Estos apenas se ven ya, pero en aquel entonces, sobre todo por empuje del conde duque de Olivares, en la España del siglo XVII tuvieron cierto predicamento. Bueno, pues lo que ha hecho Calvo Pollato es a Hortensio Algodonales, que yo creo que no podía haber buscado nombre más rebuscado y además no se te olvida. Oyes a alguien que se llama Hortensio Algodonales y ya te quedas con él. Bueno, de notable agudeza mental y por otros personajes entrañables como Sancho Virriel, el ciego de la Bureba, dotado de un fino oído. Pascualillo, un mozalbete siempre dispuesto a servir a su admirado Capablanca, e Isabel Valle, la hospitalaria y enamorada mesonera. Bueno, aquí tenemos, ya sabéis, el personaje femenino imprescindible en cualquier novela. Capablanca se enfrenta a un difícil compromiso: encontrar el manuscrito de una obra de Calderón de la Barca, un robo tras el que, más que celos profesionales, parecen esconderse maniobras políticas de gran calado.
El manuscrito de Calderón es la primera de las aventuras de Capablanca, personaje singular pero magnífico reflejo de una época tan turbulenta como poco conocida que Calvo Pollato reconstruye en esta novela tan amena como intrigante. Bueno, pues aquí lo tenéis, el primero de ellos. El segundo es el que nos trae Juan Carlos. Este es el del ritual de las doncellas. Y cuenta lo siguiente, aquí la propia editorial, os estoy leyendo. Capablanca y Fray Hortensio, continúa con los personajes, se encuentran en Sevilla, es decir, el primero está ambientado en Madrid y el segundo ya en Sevilla, esperando la salida de la flota de Indias. Por esos días, la ciudad andaluza está conmocionada a causa de unos misteriosos crímenes. Las víctimas son siempre mujeres y todas aparecen muertas de la misma manera. Bueno, aquí tenemos ecos de Jack el Destripador, pero no en el Londres de 1888, sino en la Sevilla de finales del siglo XVII. Algunos indicios apuntan a que detrás de estas muertes, cuyos detalles estremecen, se esconde un ritual. El asistente de Sevilla, el conde de Humanes, que gobierna la ciudad en nombre de la reina regente, solicita a Capablanca que le ayude. El pesquisidor y Fray Hortensio se verán inmersos en una dramática investigación con derivaciones en complejas redes de poder que sacan a la luz muchas cosas que no son lo que parecen. Y en una ciudad como la Sevilla del siglo XVII, que pese a su decadencia conserva el dorado esplendor de pasadas glorias, donde potentados y eclesiásticos, pícaros y aventureros mantienen un delicado equilibrio, las actividades de Capablanca y Fray Hortensio pueden provocar un terremoto. Bien, pues ahí lo tenéis. La verdad es que invita a la lectura. Yo no sé por qué no lo leí, no me acuerdo. Pues porque estaría con otras cosas y al final ya sabéis, se acumula la cantidad de libros leíbles, pero el tiempo es limitado. Si cada vez que escogemos leer un libro, estamos escogiendo leer ese libro y dejando de leer otras cosas. De la misma manera que cuando escogemos ver una película, lo que estamos haciendo es, al tiempo que escogemos eso, desescogiendo o eliminando, mejor dicho, a todas las demás. Esa es la razón por la cual cuando alguien compra un libro escrito por mí se lo agradezco tanto, porque supone no solo haber elegido un libro que he escrito yo, sino lo más importante, sacrificar a otros muchos autores que son buenísimos y otras lecturas. O sea, un lector es una joya. Bueno, un lector y un contraescucha. Por si estáis escuchando esto es porque no estáis escuchando otra cosa. Oídos, ya sabéis, nada más. Hay dos y yo no conozco a nadie que pueda estar a dos conversaciones. Yo, desde luego, soy completamente incapaz. Luego, respecto a esto que comenta Juan Carlos de Calvo Pollato, a ver, Calvo Pollato, José Calvo Pollato exactamente, es un historiador, bueno, historiador novelista, muy famoso. Es también hermano de Carmen Calvo, que se apellida de segundo Pollato. Yo no sé si por eso empezó a utilizar su segundo apellido, el historiador, quiero decir, pues para no coincidir con la hermana, porque claro, el apellido Pollato tampoco es que sea muy común, pero vamos, que él lleva dedicado a esto, pues que yo sepa, de toda la vida. Él no se dedica a la política, al menos no se dedica desde hace muchos años, porque en el pasado sí que se dedicó. Fue alcalde, Calvo Pollato, de un pueblo de Córdoba llamado Cabra. Es un pueblo grande de estos de 20-30 mil habitantes, no sé cuántos tendrá, pero de estos que abundan por Andalucía. Los pueblos de Andalucía ya sabéis que suelen ser grandes, no como los de Castilla, que son pequeñitos. Y bueno, pues estuvo allí de alcalde, no me acuerdo cuándo, pues debió ser allá por los años 90, una cosa así. Tras aquello, hizo bien además en hacerlo, porque decidió dejar la política, no le convencía más y se dedicó en exclusiva a la labor histórica, es decir, a escribir relatos de ensayo puro y relatos de ficción, es decir, novelas pero siempre de temática histórica. Yo he leído alguna cosa suya, no estas novelas, pero Calvo Pollato es que es un autor muy prolífico, no sé qué edad tendrá ahora. Pues debe de rondar los 70 años aproximadamente. Pero vamos, yo recuerdo que leí hace un montón de años un libro suyo sobre el desastre del 98, que recuerdo muy poquito, una biografía de Felipe V que no estaba mal. Lo que nunca he hecho es leer una novela suya. Y me consta que tiene unas cuantas, no sé el número, pero vamos, un montón de ellas. Más de una decena, seguro. Esta es de Pedro Capablanca, que se prometía una serie muy larga. Bueno, lo hemos visto, lo acabamos de ver en la sinopsis que distribuye Ediciones B. Esta es la primera novela de Pedro Capablanca, como si fueran a venir muchísimas más, y la realidad es que solo vino una, que fue esta que nos ha traído Juan Carlos. Una pena, porque podría haber dado mucho de sí. Así que desconozco la razón por la que Calvo Pollato abandonó a Capablanca. No lo sé, quizá
se cansó del personaje, es una posibilidad, o quizá veía que tenía poco recorrido, no lo desconozco. Bueno, porque le interesaban otros temas, que también es una posibilidad. Es decir, que lo mismo que leer un libro, pues te quita de leer otros, cuando te pones a escribir algo, te quita de escribir otras cosas, claro. Eh, es una posibilidad, no lo sé. Quizás que después de la segunda, ojo, el hecho es que las dos se vendieron bastante bien. Y una de las cosas que haces es que si algo funciona, pues sigues dándole por ahí, pero igual se metió en otros temas. Bueno, de hecho siguen disponibles, aunque he ido a buscarlo aquí a Amazon, pero están disponibles solo en segunda mano. En Amazon lo tenéis, allí ya sabéis que podéis encontrar libros de segunda mano y por supuesto en todas las librerías de viejo que encontréis por España, también tenéis libros de segunda mano. A veces hay que buscar mucho a las librerías de este tipo. Uno va y se lleva lo que se encuentra. Aquí cerca de mi casa hay un par de ellas, como digo cerca es que es realmente cerca, y a veces solo paso, estoy dando un paseo y solo paso para mirar libros. En ocasiones, muy rara vez me llevo alguno, y no por falta de ganas, sino porque es que no me caben los libros en casa. Luego tengo que andar llevándomelos ahí al mercado de San Fernando porque no puedo leerlos, o porque no me caben, o por lo que sea. Así que, y ahí, al igual que los pago, luego los tengo que regalar. Así que nada, lo que no me gusta es tirar los libros, es decir, tirarlos al contenedor. Si a mí no me ha sido útil, pues seguramente alguien se lo será. Y si a mí me ha sido útil, estoy convencido que a alguien también le será porque a mí me lo ha sido, si a mí me ha gustado, en una palabra. Pero bueno, lo tenéis en segunda mano. También tiene, eso sí, según estoy viendo aquí, tiene una versión en audiolibro. Sí, sí, en audiolibro, pero no en Kindle. En fin, ahí os lo dejo, ya sabéis, el que nos trae Juan Carlos, el del ritual de las doncellas, pero como este tiene una primera parte, pues ya os recomiendo yo, sin haberlo leído, sé que es muy aventurado, pero os recomiendo yo la primera parte, la del manuscrito de Calderón, donde digo yo que pues se presentará al menos a los personajes. En el segundo, Calvo Pollato, en el de Ritual de las Doncellas, pues dará por hecho que los lectores han leído la primera parte. Así que si podéis comprar los dos, pues ya tenéis la lectura resuelta para toda esta Semana Santa. Continuamos con Nacho, que nos trae un libro que ya pasó por aquí hace unos cuantos años, un ensayo que está muy bien, por cierto, sobre el subdesarrollo de los países africanos, un ensayo sobre temas de cooperación. Vamos a escuchar a Nacho. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría hablar de un libro que me parece muy esclarecedor y muy iluminador para entender las relaciones entre el norte desarrollado y el África subdesarrollada. Eh, es un libro de un autor catalán, se llama Gustau Nerín. Este libro se titula Blanco bueno busca negro pobre. Es un título muy bueno, me parece a mí, a mi parecer. Además es muy esclarecedor de lo que viene del contenido del libro. Y básicamente se centra en desarrollar las relaciones de las ayudas, tanto estatales, directamente de las agencias españolas al desarrollo, como de las ONGs, que básicamente viene siendo lo mismo porque a lo largo del libro explica que las ONG reciben una cantidad ingente de dinero público y de hecho se pelean por él y expone pues todas estas deficiencias, todas estas inoperancias y por qué después de tantos y tantos años de ayuda al desarrollo no hay avances en África o no avances percibibles claramente. Y en el libro va desgranando capítulo a capítulo, pues muchas veces quizás los pecados capitales de estas ONGs y de estos países occidentales que ayudan al continente africano, desde un paternalismo y una superioridad etnocéntrica del norte, pensando que ningún modo de vida de África es mejor, ni les va a hacer más felices, ni van a ser un país desarrollado en los estándares europeos, estándares occidentales, eh, como lo son cualquier país europeo, ¿no? O cualquier país occidental. Es decir, hay un cierto paternalismo y una superioridad en el trato que se da desde el norte al sur. Y luego explica en el libro a lo largo de varios capítulos, va desgranando uno por uno por qué las ONG son poco operativas, toda la corrupción que hay tanto desde las ONGs desde partida
porque muchas ONGs per se ya no es que crean en los proyectos, que viven de ello, entonces necesitan mantener esos proyectos o crear nuevos porque es su modus vivendi y directamente si no tienen un proyecto necesitan crear uno, sea el que sea y sea como sea. De hecho, explica casos absurdos que simplemente por temas burocráticos, por ir a la corriente de lo que está pidiendo, por ejemplo, la ONU o lo que pide cierto país que quiere dar ayudas al desarrollo, pues ellos crean programas ad hoc directamente para recibir ese dinero y pelearse por ese dinero, por esas ayudas. Gente directamente que ha salido del mercado y que es cooperador profesional y claro, lleva tantos años de cooperador profesional que volver otra vez al mercado normal en un país occidental sería para él un shock. Luego, proyectos que no tienen nada que ver con la realidad africana, que son totalmente disparatados, que no tienen en cuenta la cultura ni la forma de vivir de esos países. En fin, el libro es muy interesante, habla incluso hasta de la ideología de género, del feminismo en África, que es absurdo ir con el feminismo occidental a África, porque es que es otra forma de ver el mundo de las mujeres africanas. Y bueno, básicamente yo creo que cualquiera que lea el libro se dará cuenta de que la solución no es dar dinero a ninguna ONG directamente. No sé cuál es la solución, el autor tampoco es que dé una solución final, simplemente muestra una realidad ahora actual. Y bueno, el autor tiene un claro sesgo, su tesis fue dirigida por Paul Preston y quizás sí se le note un cierto, entre comillas, odio al capitalismo, aunque no de una forma visceral. Yo creo que él asume que bueno, pues que a lo mejor es el mal menor, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso no me quiero enrollar. El libro es muy interesante, se lee muy bien, es incluso hasta divertido, porque tiene un montón de anécdotas, de historias particulares de cada país y de situaciones absurdas que se dan dentro de la cooperación al desarrollo. Y bueno, nada, eso lo recomiendo y creo que puede ser muy instructivo, muy iluminador a cualquiera que lo lea sobre realmente qué función tienen estas ONGs y para qué sirven. Este libro, como os decía antes, ya pasó por aquí, por la contrarréplica. Lo he ido a mirar a mi página web. Os lo he comentado más de una ocasión. Si tenéis dudas, si un libro ha pasado por aquí, pues no tenéis más que ir a mi web. Ya sé que es muy difícil encontrar estas cosas en YouTube o en iVoox, pero en mi web claro, no tiene tanto contenido. Vais a la casilla de búsqueda, vais a diazvillanueva.com y en la casilla de búsqueda, buscar dentro de la página que hay arriba del todo, debajo del título, pues ponéis en este caso bastaba con poner Nerin y automáticamente aparecía. Ponéis la palabra, las palabras que creáis que sean más ajustadas a la búsqueda y lo encontráis. Eso es lo que acabo de hacer yo ahora porque sabía que había pasado, pero no me acordaba de cuándo. Bueno, pues lo he ido a mirar a mi propia página web y fue en octubre del año 2019. Es decir, hace ya un montón de años. Lo que os comentaba en la introducción, que a veces me encantó tal libro que recomendaste. Bueno, sí lo recomendé, pero no me acuerdo ni cuándo. A veces ni siquiera me acuerdo de haberlo recomendado. En fin, bueno, ya comenté en su momento que este libro está muy bien, es blanco bueno busca negro pobre. El título además es muy llamativo, tiene ya como 10 años, más de 10 años de hecho, y es una obra que no pasa desapercibida, más no pasa desapercibida desde la portada. Es una obra crítica, como os podéis imaginar, ya con ese título. Su autor ya nos lo ha comentado Nacho, es un escritor catalán llamado Gustau Nerin, que ha trabajado en África, conoce bien esto, ha trabajado allí, especialmente en Guinea Ecuatorial, que es lo que conoce más de cerca. Los españoles que conocen bien el África subsahariana, bueno, los hay que conocen pues muchos países, pero hay muchos que conocen bien Guinea Ecuatorial, porque como bien sabéis fue una colonia española, entonces allí no tenemos ni siquiera el problema del idioma, podemos llegar a Guinea y entendernos en español sin problemas, que es la lengua que hablan allí los lugareños. Bueno, pues con este libro hace una especie de ajuste de cuentas y desmonta los mitos que rodean a la cooperación internacional, que como bien sabéis pues ha sido objeto desde siempre, por lo menos desde hace ya unos cuantos años, de críticas, en algunos casos muy aceradas. Y ojo, con razón, los que teníamos sospechas
pues libros como el de Gustavo Nerín nos las vienen a confirmar con un montón de datos y además nacidos de la experiencia. Bueno, de cualquier manera este libro se publicó cuando vio la luz. La cooperación internacional en aquel entonces, la percepción que se tenía de ella era esencialmente positiva. Hoy ya no lo es tanto, ya digo, y gracias, entre otras cosas, a libros como este o como el de Dambisa Moyo, en fin, que en los últimos 15 años han salido unos cuantos títulos muy interesantes sobre esto que han abierto un debate que por supuesto se mantiene. Bien, en aquel entonces sí que tenía, bueno, era una muestra de valentía publicar un libro así. El libro lo que hace es machacar, sin piedad por cierto, el relato optimista sobre las ONGs y las políticas de cooperación de los países occidentales. Concretamente, pues en las que conoce mejor son las de los países europeos, más concretamente las de España. Lo que hace Nerín es exponer sus fallos que en muchos casos no son puntuales y rápidos de solucionar, sino fallos estructurales. Y aquí lo hace de una manera muy atractiva, porque él combina ironía, bueno, ahí tenemos el título más irónico no puede ser, yo diría que cáustico más que irónico, y le mete muchísimos datos al libro en cuestión, reflexiones personales, nacidas también de la experiencia, y lo hace todo, o al menos a mí me lo pareció, de forma muy directa y muy honrada, de que no es paternalista en absoluto. Él, de hecho, de lo que acusa, de buena parte de su crítica, se fundamenta sobre el paternalismo de estos cooperantes. Bien, pues el libro arranca, y esto ya nos lo ha comentado Nacho, con una premisa base, y esa premisa no es otra que después de décadas, más de medio siglo de cooperación internacional, pues los resultados en un lugar como África son decepcionantes. Eso es lo cierto. Nerín describe pues un continente, que es sobre todo el África subsahariana, que está llena de proyectos abandonados, de hospitales que cuesta un dinero al construirlos, pero que después no se utilizan, de granjas que cerraron nada más agotarse las subvenciones. Bueno, y a partir de aquí empieza a cuestionarse por qué, a pesar de los miles de millones de euros invertidos durante tantos años, el impacto real es tan limitado. Es una buena pregunta. Su objetivo de cualquier manera no es atacar a los cooperantes. Él mismo fue cooperante y él reconoce que hay muchos de ellos son gente ejemplar que actúan con vocación genuina. Sino la intención que tiene Nerín es señalar los fallos de un modelo de cooperación que, según él, lo que hace es consigue lo contrario de lo que se propone, al menos sobre el papel. Es decir, lo que hace es perpetuar el problema más que resolverlo. La manera en la que estructura Nerín el libro tiene una serie de capítulos que van abordando distintas facetas de la cooperación, desde cómo se diseña un programa de cooperación hasta cómo se ejecuta, y el último es si ese programa ha conseguido sus objetivos o no los ha conseguido. Y te permite además entender muy bien cómo funcionan estas cosas. Yo nunca he sido cooperante. Lo más que he conocido es a cooperantes, en alguna ocasión en los países de destino, pero nunca he trabajado de eso. Así que el conocer un poco las interioridades de este negocio, pues siempre es una cosa llamativa, ¿no? Saber exactamente cómo desde que se capta el dinero hasta que eso llega a los supuestos beneficiarios. Esto es así es como lo va explicando. Nerín lo que hace es valerse de su experiencia personal para ir destripando ese modelo de cooperación. Él lo que viene a decir es que muchos de estos proyectos fracasan por una variedad de razones, porque se diseñan en Europa o en el mundo desarrollado, muy lejos de allí, donde por supuesto no entienden ni de lejos ni quieren entender los problemas y la cultura local. Esto lleva pues evidentemente a iniciativas de cooperación que a menudo están completamente desconectadas de la realidad, y de las necesidades reales de aquella población, lo cual ya de entrada eso es un fracaso cantado. Fracaso cantado que ha costado dinero, claro. Y el que ha entregado dinero para la cooperación, para este tipo de cosas, pues no lo ha dado para esto. Lo ha dado para que llegue a la gente y para que le sirva de algo. Él pone algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos
pues tecnología que no les sirve para nada. No sé, les llevan allí, qué sé yo, a un país africano de la cubeta del Congo, les llevan ordenadores portátiles, que es algo sin duda muy útil en España, pero no en la cubeta del Congo, donde, bueno, pues la corriente eléctrica no abunda precisamente, y en el caso de que la haya no es muy estable. O programas agrícolas que ignoran las prácticas agrícolas tradicionales del lugar, las herramientas con las que realmente cuentan, o los tipos de suelos que van a trabajar. Es decir, que muchas veces el problema no es la ejecución, sino el diseño mismo, el planteamiento de partida. El autor, por ejemplo, denuncia que la cooperación sirve a menudo a intereses de los donantes, más que de los que reciben la donación, de los receptores de esa donación. Los fondos de ayuda muy a menudo suelen estar condicionados, se entregan a condición de que beneficien a una serie de empresas del país donante. Y las ONGs, lejos de ser neutrales en este aspecto, pues a menudo actúan como avanzadillas de ciertas agendas políticas y económicas. Aun con todas, no trata de generalizar, porque es imposible un colectivo tan grande, claro. Que los cooperantes pues son un grupo muy heterogéneo, que desde gente, ya digo, ejemplar, idealistas, muy bien intencionados, hasta, burócratas implacables que lo que hacen es diseñar cosas y gastarse el dinero sin mucho sentido. Después hay los aventureros que encontramos en todos los negocios, gente que lo que busca es prestigio personal, enredar y sueldos elevados. Otro de los puntos interesantes de este libro de Nerín es el desconocimiento que, según parece, los que diseñan estas políticas y a menudo los que la ejecutan tienen el desconocimiento del modo de vida en el país que va a ser objeto de esa ayuda. Él no deja de ser antropólogo y estas cosas pues entiendo que para él sería, aparte de su idealismo, de que le interesase ayudar a estos países, le servía también como un campo de estudio. Lo que dice es que a menudo, pues esto se hace en una capital europea y, pues tratan de imponer cosas que allí a los africanos, o los de tal país o los de tal otro, pues no les interesan demasiado, o simplemente no las entienden porque va contra sus costumbres. Otra de las cosas que señala, que esto no hay que ser muy listo tampoco para imaginarlo, sino saberlo, es que cuando se les está entregando comida, que nos parece a todos muy bien, ¿no? Claro, están muertos de hambre. Es lógico que después de una catástrofe natural, pues llegue cajas y contenedores llenos de comida y sacos y demás, pero en circunstancias normales eso lo único que hace es cronificar la pobreza. Es decir, que les envían comida y lo único que consigue estos envíos es arruinar a los agricultores locales y a los ganaderos locales que evidentemente pues no pueden competir con comida gratis. Yo estoy allí produciendo, no lo sé, el cultivo que más nos guste, o criando tal o cual animal y tratando de sacar el excedente al mercado, y claro, ese excedente me van a pagar muy poco o nada, porque están recibiendo lo mismo o casi lo mismo gratis. Luego en todos estos programas rara vez se cuenta con ellos, con los propios africanos. Son como dictados que les vienen desde arriba. Aquí es donde tenemos el ejemplo más claro de paternalismo. Es decir, ya se encargan de diseñarles el programa y de ejecutarlo en su totalidad. Esto, claro, perpetúa todavía más la dependencia. Es decir, que lo que viene a decir Nerín es que a esto de la cooperación internacional lo valoramos más por sus intenciones que por sus resultados. Como la intención es buena, pues tiene que ser bueno. Y lo que dice Nerín es que no debería ser así. Que a las cosas hay que valorarlas y juzgarlas por sus resultados. Pero la opinión pública europea está muy lejos. África nos es muy ajena, sobre todo estos países. Y pues nos quedamos con la imagen, lo que es la espuma, de esto es un gesto de generosidad máxima. Y no hay que pedir cuentas porque todo va a funcionar bien, ¿verdad? Además se lo vamos a dar a gente muy bien intencionada.
Vamos, que el libro está bien, como veis, lo aborda prácticamente todo. Yo es un libro que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta sobre este tema. El estilo es directo, es muy mordaz, como os decía antes, tiene muchísima ironía. Y esto hace, bueno, pues que el libro sea entretenido de leer. Entiendo que para quien se dedique a esto, más de uno se habrá sentido retratado. Él no busca en ningún momento, además, complacer al lector ni nada de esto, por lo menos complacer a ese tipo de gente. Todo lo contrario, creo que busca molestarles. Y a los demás, a los que no estamos metidos en eso, pues al menos te invito a hacer una reflexión bien fundada y cargado de datos y de buenos argumentos. Ya digo, la manera en la que lo cuenta, además, no deja títere con cabeza. Cuando habla del negocio de la cooperación y de cómo eso, pues, es una empresa casi como cualquier otra. Vamos, tiene mucho rigor, rigor analítico, quiero decir, que él cada vez que afirma algo, pues lo va respaldando esa afirmación con datos y con ejemplos concretos. Vamos, por lo demás, yo si le conociese a este hombre le daría la enhorabuena porque demostró una valentía en un tema que hasta ese momento era tabú. Era un sistema de cooperación que se consideraba intocable y que si se te ocurría hacer la más mínima crítica, pues te llamaban de todo, menos guapo. El tema es que el libro se publicó hace 10 años, o más de 10 años ya, y no ha perdido ni un ápice de actualidad. Es decir, vale para leerlo hoy, pleno 2025. Que vamos, que no ha cambiado gran cosa, eso es lo más preocupante. Quizá algunos procesos se han refinado o han mejorado alguna cosa, pero estoy convencido que en otras cosas habrán empeorado. El problema con este libro es encontrarlo. Es decir, que hace unos años era sencillo, lo veías en las librerías y tal, pero es que hoy solo se encuentra de segunda mano. Eso es lo peno y es muy escaso. Bueno, lo he ido a buscar a Amazon y están pidiendo por él, agarraos, 279 euros por un ejemplar. Así que si lo encontráis por ahí, lo mismo podéis hacer un extraordinario negocio con este libro. O si tenéis uno en casa y ya lo habéis leído. En Kindle naturalmente no está, pues porque cuando este libro salió a la venta, Kindle creo que ya había empezado, sí, ya había empezado, obviamente, pero todavía no tenía pues la fuerza que ha terminado teniendo este tipo de ediciones digitales. Bien, vamos ahora con Silvia, que nos trae un libro anónimo de memorias del final de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer en Berlín. Anotaciones de diario escritas entre el 20 de abril y el 22 de junio de 1945. Anónima. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Actualmente sabemos la identidad de la autora, pero ella no quiso que la historia fuera contada así. Por eso, aunque nuestra curiosidad nos lleve a lugares donde no hemos sido invitados, me voy a quedar en el borde de este precipicio, respetando la decisión de que su identidad quede resguardada. La motivación del anonimato no desautoriza el contenido, el cual es único, por varios aspectos. Primero, porque hay muy pocas crónicas contadas por mujeres y menos con esta altura. Segundo, por lo singular de los hechos contados. Y tercero, por el modo en que están contados. Una mujer cultísima, emancipada, viajada, sabedora de idiomas, entre ellos el francés y el ruso, idiomas que usó concienzudamente con los invasores hasta el punto de convertirse en una voz entre los mudos, apelativo con que los rusos designaban a los alemanes. Pero volvamos al principio del párrafo anterior. Una mujer cultísima, sí, y a la vez abyecta al mesiánico régimen nazi con un Hitler visto como un redentor. Una abducción plural que bien explica Klemperer en su libro La lengua del Tercer Reich. Y no es una pose. Cuando estando a punto del colapso se imaginaban victorias milagrosas con armas mágicas, proselitismo que la criminalizó, convirtiéndola en carnaza. Una derrota que las mujeres que decidieron quedarse en ese Berlín fantasmagórico vivieron de modo más profundo que los hombres, ya que padecieron igual la escasez, la hambruna, la suciedad, el asco, la muerte, la humillación y el servilismo, con el sobrecoste determinante de un rosario de aberrantes y sistemáticas violaciones. Relato que me hace recordar al gran Bialik, quien compuso el controvertido poema sobre el pogromo de Chisinau de 1903, que sacudió los cimientos de la ortodoxia judía, ya que aparte de hablar en voz de la divinidad y decir que no hay Dios que pueda defender al ser humano de estas atrocidades, denuncia cómo las esposas, las hijas, las madres fueron ultrajadas mientras que sus hombres, convertidos en entes insignificantes, las abandonaron a su suerte, a la espera de que pasara la matanza, que así se llama el poema, para salir de sus escondrijos y rotos de dolor preguntarle al rabino si sus mujeres eran puras. ¿Really?
¿De qué está hecho el hombre que viene de la otredad y se hace el ofendido frente a la desgracia ajena, cuando su carne no ha sido abierta? ¿De qué está hecho ese hombre que solo le da empatía para mirar hacia adentro, hacia el lugar donde ha quedado reducido su honor, su dignidad? Ante esta polarización antagónica de textos, salvando las distancias de las que me hago cargo y soy consciente, permitidme la osadía, ante estos dos textos nos damos cuenta que da lo mismo llamarse judío o nazi, porque el atropello es idéntico, y de eso exclusivamente hablamos, de la revictimización. Muchas se convirtieron en víctimas primarias al ser derrotadas en una ciudad sin apenas hombres. Fueron presas también de caza. Víctimas secundarias al ser violadas desde niñas hasta ancianas. Solo las madres gestantes se libraron de este azote. Y víctimas terciarias por la incomprensión y el repudio de los propios y el sistema. Tras lo dicho, se puede entender que nuestra autora optó por volverse transparente, ¿verdad? El libro fue un aclamado éxito de ventas, menos en Alemania, donde en 1959 acusaron a la autora de ser una vergüenza y ensuciar el nombre y el honor de la mujer alemana. Ahí queda eso. Los horrores tenían que ser silenciados, y así lo entendieron. Tercera victimización, por lo que Anónima prohibió cualquier acción del libro hasta su muerte, y su crónica cayó en el olvido. En 2013, el manuscrito fue reeditado, volviendo a convertirse en un top ventas, hasta que Spiegel, la web de noticias más leída en lengua alemana, posicionó el libro entre los más vendidos. Llamémosle a esto justicia poética. Para dar el cierre a este brutal, potente y soberbio relato, doy paso a nuestra autora. En una crónica del 21 de abril de 1945, escrita a las 2 de la madrugada desde el refugio antiaéreo, cuando aún no había llegado lo peor, los rusos. Bombas. Los muros se tambalean. Mis dedos tiemblan agarrados a la pluma. Estoy sudorosa como después de un trabajo de mucho esfuerzo. En otro tiempo comía yo en el refugio gruesas rebanadas de pan con mantequilla. Desde que bombardearon mi casa y desde que esa misma noche ayudé en el rescate de los sepultados entre los escombros, padezco una angustia mortal, siempre con los mismos síntomas. Primero comienza el sudor en torno al pelo, luego una sensación de taladro en la médula espinal, pinchazos en el cuello, el paladar se reseca y el corazón late de manera irregular. Los ojos se quedan mirando fijamente la pata de la silla de enfrente y registran en la memoria todas sus protuberancias y nervaduras. Llegar a rezar en este momento. El cerebro se aferra a frases hechas, a jirones de frases. Todo llega y todo pasa. No hay mal que por bien no venga. No le temeré. Hasta que se disipa la ola ofensiva. Bueno, si os habéis fijado, Silvia nos ha dado el título, de hecho ha empezado de manera un tanto abrupta ya con el título, pero no nos ha dado el autor, porque a ese, bueno, o a esa, porque seguramente lo escribió una mujer, no la conocemos, no sabemos quién es un libro anónimo y además en la portada del libro lo pone claramente que es anónimo. Hay hipótesis de quién puede ser, pero vamos, no al 100% se sabe. Pues bien, este libro que se titula Una mujer en Berlín, está publicado en español por la editorial Anagrama desde hace ya unos cuantos años. Es un libro de memorias anónimas, obviamente, que se publicó por primera vez en los años 50. Se publicó primero en inglés y luego en alemán. La verdad es que en español tardó muchos años en salir. Está escrito por una periodista alemana que relata su experiencia durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Una periodista alemana en Berlín, que había trabajado para el régimen nazi. Nada más. Hasta ahí, ya solo con ese dato ya es sugerente. Concretamente los 2 meses que retrata son de finales de abril, ya sabéis. Hitler se suicida a finales de ese mes hasta finales de junio de 1945. Los días últimos de la guerra y las primeras semanas de la paz. La autora, cuya identidad se ha mantenido en secreto hasta el momento presente, pues lo narra con mucha crudeza y también con muchísima lucidez, y las dificultades y los problemas pues que tuvieron los berlineses, concretamente ella, pues no deja de ser un libro de memorias, pero bueno, lo hace extensivo, obviamente, para tratar de sobrevivir al colapso mismo del país, de Alemania y del propio Berlín. Bueno, el libro, como os digo, está ambientado en estos días. A quien le guste la historia contemporánea y no digamos ya la Segunda Guerra Mundial, pues ya solo el momento es un momento que todos creemos conocer bien,
pero realmente no es así. Es decir, en estos últimos días de la guerra, los primeros de la paz, cuando Berlín ya está devastado por los bombardeos y la derrota inminente o la derrota ya definitiva del régimen nazi cae en manos de las tropas soviéticas. Bien, en este caos, y tenemos imágenes además, ahí los civiles pasaron las de Caín. Pues te pasaron de todo: hambre, miedo, agresiones sistemáticas por parte de los soldados ocupantes, tanto a los hombres como sobre todo hacia las mujeres. Bueno, la autora, que es una periodista de aproximadamente unos 30 y tantos años, que había trabajado, como os decía, para el régimen nazi y tal, en tareas de propaganda, además de propaganda ligera en este caso, ya sabéis, artículos de prensa, de estilo de vida, de moda y cosas así, pues lo que hace es, como se ve metida en un sótano, decide llevar un diario para ir documentando su experiencia. Nada más. El manuscrito, una vez terminado, ya unos años después, como 10 años más tarde, se lo dio a un escritor alemán, que lo publicó en Estados Unidos en inglés, lo tradujo al inglés para ver si probar el mercado, a ver si aquello funcionaba. La cuestión es que ya luego la versión en alemán, como vieron que en inglés más o menos funcionaba, lo publicaron en alemán. La recepción por parte del lector alemán, ya a mediados de los 50, no estamos hablando de que esto salió en el año 45, porque no había ni imprentas, estaba todo destruido en Alemania del 45, pero ya 10 años más tarde la recepción fue mala. Esto también nos lo ha contado Silvia. Allí la sociedad de posguerra pues no quería recordar, esa es la verdad, quería olvidar, más aún aquellas violaciones de mujeres que denuncia la autora en el libro, y que están, por lo demás, documentadas en textos y en fotografías, en películas. Fueron cientos de miles las alemanas que fueron violadas por los soldados soviéticos. La cuestión es que ya a partir de ahí, mediados de los 50, Una mujer en Berlín no se volvió a publicar en alemán. Es un libro que pasó completamente al olvido, hasta principios de este siglo, y entonces se convirtió en toda una sensación literaria. Que es cuando, sobre todo en Alemania estoy hablando. A raíz de esto, pues ya es cuando lo deciden publicar en anagrama en español unos años más tarde. El libro está organizado como un diario. Las entradas van, ya digo, de finales de abril a finales de junio, cuando a finales de abril ya ha dado comienzo la batalla de Berlín, y bueno, pues a finales de julio ya la vida empezaba a normalizarse dentro del Berlín ocupado. Y lo que hace es describir su día a día en un sótano donde se refugia junto a otros civiles, pues enfrentándose pues a los bombardeos del final de la guerra, a un hambre atroz, a la llegada de los soldados soviéticos, que tampoco trata de cargar las tintas. Dice que los hay malos malísimos y otros que eran gente razonable. De hecho, ella termina teniendo una relación con uno de ellos. A mí el libro me gustó bastante porque, entre otras cosas, tiene un valor histórico notable. Te permite leer un relato escrito en primera persona de cómo aquella gente lo pasó durante el final de la guerra y las primeras semanas después de la rendición. Con la Segunda Guerra Mundial, con los que os decía antes, y retomo el argumento, solemos pensar que la parte final la conocemos perfectamente, que ya está, se rinden, todo se acaba ya en Alemania a partir de ahí, y más concretamente en Berlín a principios de mayo, la segunda semana de mayo, cuando el Reich decide rendirse. Pero claro, las ciudades estaban en ruinas y ocupadas por ejércitos que hasta solo unos días antes habían estado bombardeándolas. En Berlín, que era la ciudad más grande con diferencia de Alemania, y además una ciudad que había tomado varias semanas de asedio conquistar, pues la situación era un tanto peculiar. Por un lado, por el tamaño de la ciudad, que al empezar la guerra tiene unos 4,5 millones de habitantes, muchos habían salido, pero que en 1945, en el momento de la batalla de Berlín, todavía tiene unos 3 millones de habitantes. Y luego, por otro lado, por el hecho de que los soviéticos clamaban venganza y perpetraron todo tipo de atrocidades en territorio alemán contra la población civil. Ejecutaban a la gente de forma injustificada y sumaria, saqueaban sin piedad, violaban a las mujeres. Luego se daba la circunstancia de que, a diferencia de lo que podía suceder en un pueblo, las zonas rurales en Alemania, que no resultaron afectadas directamente por la guerra, es decir, que no es que hay una sola bomba. Tan pronto como aquello terminó, pues los granjeros y los agricultores siguieron a lo suyo. Berlín, como todas las ciudades, pues tienen que vivir de lo que las ciudades comen, pero no producen comida, la distribuyen.
Claro, allí no había nada que comer. No funcionaba el transporte, estaban las líneas férreas cortadas, no había suministros energéticos. Los berlineses tuvieron que talar los árboles, incluso del Tiergarten, y llenarlo todo de huertos. Hay unas fotografías magníficas de esa época en la que se ve que en el Tiergarten no hay un solo árbol, que los han llenado de huertos para poder comer. Vamos, entiendo además que, como sucedió en el Madrid de la Guerra Civil, pues no quedaría un solo gato con vida en toda la ciudad, los irían cazando y comiéndoselos. Lo llamativo de este libro, de una mujer en Berlín, es la sobriedad con la que está escrito. La autora, a propósito, obviamente, se aleja del tono emotivo. No lo cuenta como un drama. Es un drama lo que están viviendo, pero no se regodea en él, sino como un relato, casi os diría que en tercera persona, sin pizca autocompasión, ¿eh? Esto es lo que hay, así lo tenemos que enfocar, y tendríamos que examinar nuestra parte de culpa y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, esa es una de las razones por las que tiene ese valor histórico que os decía antes, que casi parece un reportaje, un documental hecho por alguien pues que está allí, sí, sufriendo con los demás, pero casi como un mero observador, y no como una de las víctimas de aquella situación. Eso, cuando el libro se volvió a publicar en Alemania, ya a principios de este siglo, pues dio lugar a un debate interesante, que por supuesto sostuvieron los alemanes. No, los de los años 50 no querían hablar del tema, los de la primera década de este siglo sí querían hablar del tema. Ya la época del silencio y del olvido se había pasado. Ya quedaba poca gente que había vivido eso más que de niño. Pero los adultos, los que eran adultos durante la guerra, hace 20 años pues ya se habían muerto todos, o casi todos. Y esto dio lugar a este debate. Unos decían que quizá el texto original no era de esa autora, no era de una autora, sino que quizá era algo de una mujer, pero que luego le habían dado un retoque general y para redactarlo de nuevo en ese estilo tan aséptico y tan descriptivo. También se habló, por supuesto, de la autoría. Se lo atribuyeron, este libro, a una mujer llamada Martha Hillers, que era una periodista alemana que había trabajado en la propaganda nazi, que después de la guerra pues siguió trabajando como periodista. La hipótesis está bien tirada, porque la mujer del libro y Hillers tienen una biografía y una edad parecida en 1945. Así que ya sabéis eso, se non è vero e ben trovato. Podría ser que fuese ella. En fin, el libro, como os digo, está bastante bien. Bueno, este de una mujer en Berlín, sí que lo tenéis disponible en Amazon, lo tengo yo delante ahora mismo aquí, como tanto en librerías como en edición digital. Veréis en su página de Amazon que la valoración es muy buena. Bueno, como tengo aquí abierta la página de la editorial de Anagrama, pues tengo aquí la sinopsis y también unas críticas. Vamos a terminar el programa con esto. A ver, que os leo la sinopsis que da la editorial. Quien quiera enterarse de lo que en realidad ocurrió en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial tendrá que preguntárselo a las mujeres. Y es que entre las ruinas, los hombres demostraron ser el sexo más débil. Así lo ve la autora de este libro, que vivió el final de la guerra en Berlín. Sus observaciones, exentas de toda autocensura, aparecieron publicadas por primera vez por un editor norteamericano, en el año 54, aquí aparece, gracias a los esfuerzos de Kurt Marek, crítico y periodista, a quien la autora confió el manuscrito. Ahora Anagrama recoge, además del epílogo que Marek adjuntó a dicha primera edición en inglés, una introducción de Hans Magnus Enzensberger, donde relata las vicisitudes por las que han pasado estas memorias desde su creación y la razón por la que la autora decidió no revelar su identidad. En este documento único no se ilustra lo singular, sino lo que les tocó vivir a millones de mujeres. Primero, la supervivencia entre los escombros, sin agua, sin gas, sin electricidad, acuciadas por el hambre, el miedo y el asco. Y posteriormente, tras la batalla de Berlín, por la venganza de los vencedores. No hay rastro aquí de aquella autocompasión que padecieron los alemanes derrotados. Una serenidad desilusionada, una reflexión insobornable, una observación despiadada y un humor macabro caracterizan este diario. La autora declara lacónicamente: esta historia es muy desagradable. También queda patente su superioridad interior al ser capaz de establecer diferencias incluso entre los soldados rusos que violaban y saqueaban. El deseo de la autora fue permanecer en anonimato,
Este solo motivo desautoriza cualquier especulación sobre su identidad. Bueno, a ver, la crítica. Un documento de los últimos días de la guerra, humanamente conmovedor y de gran peso literario. Joachim Kronsberg, de Der Spiegel. Esa increíble intuición lingüística, ese sentido de los momentos culminantes, ese uso no pretencioso de la cultura personal, ese don de la observación exacta, esa densidad descriptiva, ese fino sentido intelectual, ese juicio claro. Una no dejaría nunca de alabar este libro y de intentar propiciar su lectura. Hannah Leitgeb, Literaturen. Una mujer en Berlín es un libro increíble. Quien ha aprendido el alfabeto puede y debe leerlo. René Zucker, en THZ. Una implacable observadora que no se deja llevar por el sentimentalismo o los prejuicios. Esta ya es de Enzensberger. Bueno, pues con esto, ya os decía, con esto vamos a terminar. Me han entrado solo 3 libros. Bueno, 4, si incluimos el del manuscrito de Calderón. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contraportada de hoy. Ya sabéis, estamos a sábado 12 de abril. Mañana será domingo 13 y tendremos contrarréplica. Hasta mañana.